todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess y continuamos estudiando la defensa Pirc. Estamos en la parte 2 de estas series que estamos haciendo. Si no vieron la parte 1, les recomiendo que la vean, lo pueden encontrar en nuestro canal. Así que pasamos directo a la acción. La partida que vamos a ver ahora es entre Bolovic contra Simagin y las blancas comienzan con D4. Sabemos que en realidad la Pirc se produce luego de E4 y con negras jugamos D6. Bueno, pero si las blancas juegan D4 en este caso estaríamos trasponiendo. En esta partida las blancas comienzan con D4 y las negras juegan D6 de todos modos. Las blancas, si ahora juegan E4, vamos a estar dentro de la Pirc. Pero bueno, si las blancas quieren jugar dentro del territorio del peón dama, lo que me gusta de este orden de jugadas para las negras es que tenemos muchas opciones. Por ejemplo, aquí en lugar de caballo F6 podemos hacer alfil G4. Mismo podemos intentar ser más flexibles y jugar una especie de india de rey y más adelante sacar nuestro caballo por E7. Es decir, nosotros corremos el riesgo de que el blanco juegue E4 en cualquier momento. Pero bueno, en el peor de los casos vamos a estar jugando una Pirc. Ahora, si el blanco no juega peón rey, es decir, si no avanza su peón E, vamos a poder ser mucho más flexibles con negras de lo que podemos ser contra el peón dama común. Entonces, D4, D6, las blancas juegan E4 y estamos dentro de la Pirc. Caballo F6, caballo C3 y ahora las negras juegan G6. Como hemos visto en otras series, que también se las recomiendo, de ataque indio de rey y defensa india de rey para negras, nosotros estamos ubicando las piezas en las mismas casillas. Lo único que cambia es que las blancas no tienen un peón en C4. Y como hemos visto en el primer video, las blancas tienen muchas maneras de jugar contra la Pirc. Nosotros por lo general ubicamos nuestras piezas en las mismas casillas, pero el blanco puede jugar de muchas maneras. Puede jugar posicionalmente con caballo F3 y alfil E2. Puede jugar con F4, que de esto hemos visto algo. El ataque austríaco, bastante agresivo. También puede jugar con F3. Una especie de ataque inglés con alfil E3, dama D2. Posiblemente luego avanzar sus peones del flanco de rey. Hay muchas maneras. Muchos esquemas también para el blanco. Y en este caso juega la variante del fianchetto, que es muy posicional. Lo que me gusta de esta partida es que con negras también vemos la cantidad de ideas que tenemos, no importa lo que juegue el blanco, y es esa flexibilidad la que me atrae, ¿no? de la Pirc, porque podemos jugar de muchas maneras. Por ejemplo, ahora luego de alfil G2, una jugada súper natural con negras sería enrocarnos. De hecho, en esta posición, conozca o no, con negras me enrocaría. Pero vamos a ver que las negras hacen caballo B de 7 primero. Que bueno, que también puede ser. De hecho, como plan estándar en la india de rey o en la Pirc, tenemos idea de jugar caballo B de 7 seguido de E5. Bien parecido a la defensa india de rey. Por ejemplo, ahora si el blanco jugara F4, al tener el caballo en D7, puedo jugar E5 directamente. Cosa que si estuviera enrocado, E5 estaría perdiendo un peón. ¿Qué más? En la Pirc podemos jugar, por ejemplo, hemos visto planes con caballo C6 para luego sacar el alfil. Podemos jugar con el peón en C6. En este caso tiene mucho sentido poner el peón en C6 para anular al alfil de G2. Depende de lo que juegue el blanco, tenemos muchísimas ideas. Como vamos a ver en esta partida también, no solo podemos jugar con E5, que sería una idea de la india de rey, sino que también más adelante podemos jugar como en una siciliana y jugar con C5, bastante interesante, y en este caso me gusta más porque así dejamos la diagonal del alfil de G7 abierta. Así que bueno, caballo B de 7, muy flexible, preparando tanto E5 como C5. Podemos jugar las dos y en este caso evitamos cualquier cambio de damas. Y las blancas hacen caballo E2. Por lo general cuando hacen el fianchetto el caballo sale por E2 para no trabar
al alfil de G2. Las negras se enrocan. Y ahora es donde las blancas empiezan a jugar un poco raro, con F4. Teniendo esta posición, realmente con blancas me enrocaría antes que nada, y una vez enrocado, luego veo cómo sacar las piezas, o quizás, ahora que tengo el rey en seguridad, ahí sí veo de jugar F4, quizás E5 más adelante, pero siempre con un buen desarrollo, ¿no? Además, se me ocurre que puedo hacer H3 con blancas, que es fundamental, ¿no? Cuando hacemos el fianqueto, jugar H3 para evitar cualquier tipo de saltos y para sobreproteger al rey, ¿no? Entonces, esto sería más, digamos, más lógico y estaría más relacionado a la línea posicional que eligió el blanco en esta partida. F4 técnicamente no es un error, pero la idea sí creo que no está bien porque el blanco está atacando demasiado y no nos olvidemos que todavía tiene el rey en el medio. Entonces, con el rey en el medio, atacar no es una buena idea. Y además sabemos que en la Pirc nosotros tenemos que buscar contrajuego. No es una línea, la Pirc, donde tengamos que jugar muy posicional o muy tranquilos. Recuerden que estamos de la tercera fila para atrás. Entonces tenemos que generar contrajuego lo antes posible. Y eso es lo que hace el negro. Juega C5. Y bueno, surgen un par de escenarios, luego de C5, donde el blanco tiene que definir un poco su estructura. Por ejemplo, si avanza, esto está creando el desequilibrio que estamos buscando. En algún momento podríamos jugar algo como B5 y tenemos una mayoría en el flanco de dama. Nuestro alfil de G7 también está colaborando. Mismo vemos la jugada que recomienda el ordenador, dama A5 con idea de B5. Incluso si A4 creo que B5 es posible, porque la torre de A1 está colgando y el caballo de C3 está clavado. Otra idea que se me ocurre, que es un poco lenta, pero B6 puede hacer mucho daño, ¿no? Porque el alfil por A6 va a ser difícil, ¿no? Para el blanco sacar ese alfil de ahí. Entonces puedo hacer alfil A6 y más adelante jugar B5. Es como que el D5 de las blancas desequilibra bastante, pero al tener el rey en el medio es como que nosotros empezamos las acciones en el flanco de dama antes de que las blancas puedan hacer algo. Si hace D por C5 creo que esto nos ayuda demasiado, porque ahora activamos a nuestro caballo, tenemos un fuerte alfil. Se me ocurre un plan, por ejemplo, de la siciliana cerrada, que es hacer torre B8 seguido de B5, y de paso saco la torre de esta gran diagonal, que bueno, suele molestar un poco. Como pueden ver, estoy usando planes de otra apertura y empezamos con la Pirc. Por eso insisto en la flexibilidad de esta defensa, ¿no? El blanco hace alfil E3, que bueno, es súper natural, desarrolla una pieza y controla el centro, pero cuidado, ¿no? Que las blancas no están enrocadas y jugadas como caballo G4 más adelante pueden ser molestas. No digo que ahora sea buena porque en realidad aquí las blancas simplemente pueden jugar alfil G1 y tienen todo bajo control, pero más adelante un caballo G4 podría ser molesto. Ejemplo, ¿no? Digamos que con negras juego cualquier cosa, que hago A6. Si el blanco se enroca, ahora esta jugada es muy molesta, porque las blancas no disponen de alfil G1. Tendrían que sí o sí volver con su alfil a C1, y evidentemente eso no es tan bueno, ¿no? Entonces alfil E3, las blancas juegan C por D4, caballo por. Bueno, dama por sería muy mala, ¿no? Porque evidentemente aquí tenemos como mínimo caballo G4 y ganamos el par de alfiles. Y alfil por D4 podría ser interesante, pero claro, aquí con negras jugamos E5 y el alfil en D4 está muy expuesto, ¿no? A este tipo de jugadas. Abrimos la posición y debo insistir, sigue su rey en E1. Las blancas hacen la jugada que se espera, ¿no? Caballo por D4. Y volvemos a ver otra ventaja de haber jugado caballo BD7. Saltamos directo a la casilla C4,
que algo muy típico en la siciliana, ¿no? Sabemos que la casilla C4 es una debilidad para el blanco. Y bueno, el blanco no está a tiempo de enrocarse todavía. Ese es el mayor defecto de su posición. Si el blanco se enroca, tanto esta jugada como caballo G4, ambas son muy molestas. Es más, creo que puedo combinar las dos jugadas y el blanco está obligado a hacer alfil C1, que a esta altura es una jugada muy triste, ¿no? Es única para defender B2, para no perder el par de alfiles, pero hay problemas tácticos. Estoy viendo la clavada en D4, el peón de B2. La presión a la que el blanco está sometido es bastante. Y bueno, en la práctica ya estamos hablando de una clara desventaja. Entonces, si el blanco no se puede enrocar, significa que está en problemas. Hace dama D3. Bueno, es una solución radical al problema, pero vamos a ver cómo el negro se encarga de que antes de que el blanco se pueda enrocar, ya sea corto o largo, sigue creando amenazas. Y eso es lo mejor que pueden hacer. Cuando quieran mantener la iniciativa, procuren crear amenazas todo el tiempo. Y caballo G4 no parece una amenaza tan grande, pero la amenaza es comer su par de alfiles. Si nos quedamos con el par de alfiles en una posición totalmente abierta, eso va a ser una gran ventaja para nosotros. Por ejemplo, si se enroca, podemos comer, dama por, la dama de D3 totalmente sobrecargada. Aquí las blancas, como vemos, pierden como mínimo un peón y bueno, van a quedar perdidas, ¿no? Porque además no tienen el alfil de casillas oscuras. Entonces, enrocarse corto no puede, bueno, enrocarse largo puede ser aún peor, porque si bien aquí no tenemos la posibilidad de ganar un peón, tenemos cualquier tipo de amenazas. Por ejemplo, si torre D2, caballo C4, si hace otra jugada puede seguir caballo C4 de todos modos y luego pasamos la dama. El blanco no puede darse el lujo de entregar el alfil de E3. Entonces juega alfil de 2 y las negras, nuevamente antes de que el blanco se enroque, siguen generando amenazas. Las blancas juegan caballo B5. ¿Pueden comer las blancas? Me parece que no. Esta jugada de por sí es interesante, pero aún mejor es comer de caballo porque ganamos un tiempo y luego sí saltamos a C4 con efectos devastadores. Por ejemplo, si dama E2, incluso puedo hacer este caballo a C4 para asegurarme de amenazar dos cosas a la vez y las blancas sí o sí aquí pierden material. Es increíble, ¿no? Lo caro que el blanco está pagando el hecho de que no se enrocó todavía. Se ve obligado a jugar caballo B5. Obviamente que el peón de D6 lo podemos considerar una debilidad, pero esto sería en caso de que la partida sea una partida posicional y tranquila. Teniendo él el rey en E1, no nos importa tanto el peón de D6. Lo que realmente importa es el desarrollo y el ataque que estamos generando. Las blancas toman de alfil, otro error. Creo que tomar de peón hubiera sido mejor. Sé que da miedo una jugada como dama H4, pero las blancas aquí dentro de todo, si cambian damas, se estarían acomodando. Creo que las blancas omitieron dama G3. Dicho esto, en lugar de dama H4 con negras, podemos seguir sacando piezas. No nos importa el peón de D6. Aquí lo que importa es el gran desarrollo que tenemos. Si las blancas se enrocan largo, tenemos jugadas como caballo F2. Bueno, esto es totalmente ganador, por supuesto. Enroque corto no tiene pinta realmente esa jugada. Como mínimo veo alfil C4 y gano una calidad. También caballo C4. Sí, esto habla por sí solo, ¿no? Dama B6, el peón de B2 colgando. ¿Qué puede hacer el blanco, no? Tal vez tenga que hacer caballo por D6, pero realmente este tipo de jugadas con la posición que tiene el blanco parece muy malo. Una jugada como dama E7 seguido de torre D8. Y bueno, y si me hace E5 estoy dispuesto a sacrificar. Y se va a caer el caballo de D6. Creo que una máquina podría pilotearlo esto con blancas, pero en la práctica, entre dos seres humanos, por más fuertes que sean, estaría bien decir que el negro tiene una clara ventaja ahí.
es que es muy difícil sostener, ¿no?, esa presión. El blanco toma de alfil, que parece más humano. Y nuevamente, alfil E6 me recuerda un poco a la variante anterior. Tenemos todo tipo de amenazas, no se puede enrocar ni corto ni largo. Y bueno, y preparamos la entrada de las torres también. Con alfil E6 tenemos clara ventaja con negras. Simaghín decidió jugar a 6, forzando caballo por D6. Si esta tenemos como mínimo caballo E5, variante que vimos antes. El blanco come y el negro decide elegir esta variante que vamos a ver que en la práctica tiene mucho sentido. Las blancas comen, y de hecho tienen que comer porque no veo muchas opciones. Dama D2 a lo mejor sea otra opción muy pasiva, que permite jugadas como caballo C4. Vemos que aunque cambiamos damas, las blancas no tienen manera de aguantar su flanco de dama, ¿no? Hay ideas con caballo por B2 seguido de alfil por C3. Es raro que sin damas haya un ataque tan fuerte, pero hay situaciones, como vamos a ver en esta partida, que aún sin damas el ataque de las negras es muy fuerte. Y esto se debe también en parte a la falta de desarrollo que tuvo el blanco. Alfil por. Las blancas encantadas de cambiar piezas porque están bajo presión, ¿no? Cuando uno está defendiéndose, cambiar piezas suele ser bueno. Y las negras aquí toman una decisión interesante, que según los análisis no es la mejor opción. Lo que deberían haber hecho es la simple torre por C8. Si por ejemplo las blancas se enrocan, tenemos una jugada como caballo C4, y realmente no veo cómo las blancas puedan sostener B2 y al caballo de C3. Por otra parte, el alfil de G2 es totalmente inútil, es como una pieza de menos en esta posición. Y bueno, la debilidad del blanco en casillas negras es notable. Entonces, torre por C8 era muy natural, y si el blanco decide cambiar damas, cualquier final que juguemos, por ejemplo ahora, si logramos comer en C3, vamos a tener un caballo muy superior a su alfil, sus peones totalmente rotos, e incluso si se enroca, corto, ¿no?, porque largo no puede entrar en la segunda fila, y a todo esto sumar las ideas con caballo C4. Es como que con negras aquí tengo una clara ventaja sin haber hecho mucho. Aquí el negro decidió jugar alfil por C3, que es una jugada de doble filo, y solo es buena si el blanco reacciona mal. Es decir, el blanco tomó de dama en C3, queriendo proteger su estructura de peones y sin pensar en su desarrollo. Lo que el blanco tendría que haber hecho es B por C3, que por más que sea muy fea, ahora por ejemplo hago dama por, el blanco se enroca, digamos, puedo sacar la torre a D8, incluso el blanco podría darse el lujo de entregar el peón de C3. Pero bueno, su rey está en G1, lo esconde en H1, y estamos hablando de una partida, por lo menos para el blanco, que sí está inferior, tiene sus peones rotos, pero bueno, tiene la columna B, tiene la columna F, tiene algo. Incluso podría jugar E5 y su alfil de G2 de repente está jugando. Es decir, tiene una partida donde su rey está seguro y donde no va a perder en las próximas 20 jugadas. Al contrario, las chances se ven muy equilibradas. Pero claro, esto es jugando B por C3 y luego enrocándose urgente. El blanco buscando proteger su estructura de peones, permite torre por C8 y seguimos ganando un tiempo de oro amenazando su dama. Hace dama B3 el blanco. Otro error, quizás dama D3 sea mejor. Aunque claro, aquí puedo hacer una jugada como caballo C4 con idea de dama B6. La ventaja negra es evidente, a pesar del peón de menos, lo vamos a recuperar pronto. Y también me tienta la idea de ubicar un caballo en E5 para que ese alfil no juegue nunca más. Entiendo que es muy incómodo jugar esto con blancas, pero bueno, el hecho de querer conservar damas en el tablero no puede ayudar demasiado. Recuerden que en blanco tiene que defenderse. Sería genial cambiar damas con blancas. Esta jugada es muy fuerte, pues no se puede enrocar largo. Si se enroca corto, tenemos, entre otras, caballo D2 y ganamos calidad.
entonces el blanco no se puede enrocar, bueno, no puede hacer una jugada como esta, ¿no? Que no tiene nada que ver con la partida, porque hacemos dama de 2 seguido de caballo de 3, entonces decide jugar torre de 1. La maniobra que aquí hace el negro me encanta, dama a 5, luego de c3, dama g5, pasamos la dama en 2 jugadas y lo más interesante es que todavía no se puede enrocar. Dicho eso, tendría el blanco que haberse enrocado y asumir la pérdida de una calidad, jugar algo así quizás, caballo por, peón por. Es cierto que el blanco está muy inferior, diría que casi perdido, pero en la práctica todavía tenemos dificultades para convertir con negras. No es ventaja decisiva, sino clara ventaja. Como que el blanco devolvió la calidad en buenas condiciones. Así que enroque hubiera sido un buen intento, pero el blanco hizo dama c2, permitiendo caballo de 3, un triple, únicas dama c1, como hizo el blanco. Si hace dama e2 o dama f2, en ese caso simplemente comemos la torre de d1, y si dama d2, que parece un buen intento, hacemos torre f de 8 y también estamos ganando, entonces el blanco se tira el último lance con dama c1. Y digo lance porque aquí, si hacemos la precipitada, caballo por g2 jaque, hace rey f2, y crean o no, el blanco todavía está dentro de la partida. Tenemos el caballo atrapado en g2, y evidentemente cambiar damas no nos va a favorecer a nosotros. De hecho el blanco aquí es como que está muy cerca a igualar. La pieza además que tenemos ni siquiera podemos sacrificarla para ganar un peón. Entonces sería muy precipitado comer el alfil de g2, y además nos tenemos que dar cuenta que este caballo n3 es una gran pieza porque evita que el blanco se enroque. Entonces todo lo que tenemos que hacer es abrir la posición con f5. El blanco hace rey e2, bueno, el último intento, ¿no? Amenazando al caballo de 3, pero tenemos f4 y aquí el blanco puede realmente abandonar. Que es inevitable la apertura de líneas en el flanco de rey. Peón por peón. Aquí todavía con cierto cuidado, porque si hacemos dama por alfil, el blanco tiene rey por e3, y créase o no, todavía ese rey está seguro en e3, no se ve manera todavía de rematar. Entonces el negro hace torre por f4. Quiero decir, si dama por e3, ¿no? Mucho cuidado aquí, que podemos todavía perder la partida. Torre por. Ahora es clarito, si dama por e3 tenemos dama por g2, y a rey de 3 como mínimo tenemos torre f3. El blanco hace rey por e3, poniéndose para la foto, ¿no? Porque ahora tenemos un descubierto de torre y vamos a ganar en el acto. Habría que ver qué jugada de torre gana. Tengo entendido, y esto lo he analizado antes, muchas jugadas de torre van a ganar porque simplemente podemos sacar la torre con jaque y luego comer el alfil de g2. Hay igualdad material, pero claro, lo que decide es la desafortunada posición del rey de las blancas. Las negras eligieron torre f1 jaque. Y esto es concluyente. Aquí las blancas abandonan. Si rey, tengo dama por g2. Luego incluso puedo hacer torre de 8 jaque. Y bueno, y si rey de 3, puedo hacer torre aquí jaque primero. A rey aquí dama b5 mate. Y bueno, y rey c2, mínimo tengo dama por g2 jaque. Y luego sigo ganando material. Así que luego de torre f1, esta es la última jugada, las blancas deciden abandonar. Una partida muy interesante entre jugadores fuertes, pero lo que más me llamó la atención fue cómo castigó el negro al blanco que retrasó el enroque, y además lo que me gustó de esta partida es la flexibilidad de ideas. El negro amagó con caballo b7, podía jugar como india de rey, pero de repente jugó con ideas de la siciliana. Así que eso es todo por este video, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender algo, y vamos a sacar ahora próximamente la tercera parte de la Pirc para cerrar esta serie de aperturas. Así que un abrazo y los veo en mis próximos capítulos. Gracias.